Sean todas y todos bienvenidos a esta ponencia de la Red Venezolana de Protección a la Lactancia Materna en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021. Mi nombre es Cruzcaya Padilla, soy profesora universitaria, pertenezco a la red y soy madre de un muy saludable niño de 3 años que recibió lactancia materna exclusiva, lactancia materna prolongada hasta los 2 años y más, con un destete respetuoso a sus 3 años y medio. Como se lo comentaba la profesora Tibisay Machín, soy una disciplinada lectora, apasionada de la lactancia materna. No soy promotora, no soy asesora, especialista en lactancia. Sin embargo, sí me he informado profundamente sobre el tema y me considero la activista. Y estoy en este camino de hacer saber a todo aquel y a toda aquella que esté interesado en el tema y que no, la importancia de la lactancia materna. A modo de introducción, me gustaría mirar el comunicado de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Tenemos como premisa proteger la lactancia materna, un compromiso de todas y todos. Los objetivos mundiales son informar a las personas sobre la importancia de proteger la lactancia, anclar la lactancia materna como responsabilidad vital de salud pública, interactuar con personas y organizaciones para lograr un mayor impacto, animar a la acción sobre la protección de la lactancia materna para mejorar la salud pública. Es vital un enfoque de salud pública de la lactancia materna, en el que los gobiernos y otras partes interesadas trabajen juntos, donde se pueda crear un entorno amigable para proteger y apoyar la práctica de la lactancia materna, la diada de la lactancia materna en el centro y seguir la línea del tiempo de los primeros 1000 días, que no es más ni menos que apego inmediato luego del parto, establecer la lactancia en la primera hora del nacimiento, continuar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, que implica que bebé solo recibe como alimento la leche del pecho de su mamá, sin agua, sin suplementos vitamínicos, papillas o sucedáneos de la leche materna, para iniciar la alimentación complementaria luego de los 6 meses, que implica que lo complementario son los alimentos nuevos. La lactancia materna sigue siendo el alimento principal. Lo recomendable es que el bebé reciba uno por uno los nuevos alimentos para poder detectar de forma rápida y concreta algún tipo de reacción desfavorable y mantener la lactancia materna hasta los 2 años y más, conociendo con evidencia científica los beneficios físicos, nutricionales, psicológicos y de sano apego para la madre y el bebé. Un entorno propicio en el que se proteja y apoye la lactancia materna es vital para su acción exitosa. Proteger a las madres, padres y familias contra la influencia de la industria de los sucedáneos de la leche materna es una prioridad. Aunque han habido avances con 136 países que han adaptado algunas medidas legales, solo 42 y 25 están sustancial y moderadamente alineados con el código. Las tasas mundiales de la lactancia materna siguen siendo bajas, con solo 43% de los recién nacidos que inician la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento y el 41% de los lactantes menores de 6 meses amamantados exclusivamente. El desafío es alcanzar el objetivo mundial de nutrición de aumentar la lactancia materna exclusiva al 50% para el 2025. Resulta muy pertinente en el contexto y en el marco de la Semana Mundial que en nuestro país Venezuela se esté revisando y en proceso de reforma la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna. Segundo punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. Se presenta la inclusión de otros 4 artículos más que establecen dentro de la ley de la lactancia materna el periodo de las licencias para la lactancia materna, extendiéndolo por 3 meses más según sea algunas causas. Ciertamente hoy hay una propuesta que lleva a 15 meses
que tiene el derecho la mujer para estrechar ese vínculo afectivo. El 15 de abril, al momento de aprobarse en primera discusión de la Asamblea Nacional la reforma a la ley, se nos prenden las alarmas porque la diputada Horta hace un comentario sobre el permiso laboral de la madre trabajadora, en el cual solo comenta que será por 12 meses. De inmediato, un grupo de madres que conformamos la congregación de apoyo online a la lactancia materna llamada Hablemos de Tetas, nos pusimos en contacto y como ese grupo es un grupo donde hay madres que viven en todas partes del mundo, decidimos abrir un grupo online aparte para generar los aportes referentes a la reforma de la ley venezolana, que si bien es perfectible, tal como está, sigue siendo una de las mejores leyes de la región. Por lo cual, el nuevo grupo online se abrió para tratar este tema específico y en las primeras 6 horas logra alcanzar 200 miembros. Todas personas interesadas en la lactancia materna, madres, padres, abuelas, representantes de colectivos, asociaciones, fundaciones, pediatras, asesoras de lactancia, promotoras, abogadas, abogados. Incluso se integró la presidenta de la comisión que colocó la reforma de la ley en la Asamblea Nacional, la diputada Asia Villegas. De primera mano solicitamos el documento que fue aprobado y sobre ese material iniciamos los aportes. Entre quienes colaboraron con profundos y fundamentados materiales de trabajo para el crecimiento de la ley están Fundación Lactamor de Mérida, Colectivo Defendiendo la Lactancia Materna, la Red de Colectivos por el Cuidado de la Vida Tetas en Revolución, la Agrupación Mujeres en Defensa de la Teta, la Secretaría para el Desarrollo e Igualdad de Género, Mamíferas de Venezuela, una organización de mujeres y hombres para las transformaciones revolucionarias en torno al parto respetado, la salud familiar y la conciencia colectiva. Coordinadora Nacional de la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil ITFAM Venezuela, Fundación Ananda, ubicada en Maracaibo, Programa de Lactancia Materna Lactaluz, también del Estado Zulia. Habiendo hilvanado este entramado de activistas, decidimos llamar Red Venezolana de Protección a la Lactancia Materna a nuestro foro chat de aportes y debates. La Red Venezolana de Protección a la Lactancia Materna, al estar conformada por tantas personas, obviamente tiene perspectivas diversas y, sin embargo, en 3 puntos se dio unanimidad. 1. Eliminar la palabra descanso para referirse al amamantamiento. Solo quien ignora todo el trabajo, entrega de tiempo absoluto y transferencia literalmente de la propia vida en el acto de amamantar le puede llamar descanso. 2. Extender la licencia para el amamantamiento hasta los 2 años sin intervención del patrono en el derecho de ejercer la lactancia. Y 3. Establecer las sanciones para el incumplimiento de la ley, siendo una solicitud inaplazable la aprobación del reglamento, lo que no se consiguió desde la promulgación de la ley hasta el día de hoy. Los puntos que acabo de colocar como los que tuvieron especial unanimidad no son obviamente los únicos puntos de la propuesta de la red. Tenemos una cantidad de propuestas de agregar artículos, de profundizar otros, que todos son valiosos e importantes. Sin embargo, no podría en el tiempo que tengo para desarrollar esta ponencia hablar en 20 minutos, en 15 minutos de ellos, es muy poco tiempo. Entonces me voy a enfocar en estos 3 específicos que fueron los que nos dieron ejes de acción y profundización. Sobre el punto de eliminar una palabra de la ley, se pudiera pensar que es algo sin impacto o real importancia, pero el lenguaje que usamos como puentes de comunicación crean nuestra realidad. De hecho, perpetúan las acciones patriarcales de descalificación e invalidación de las actividades propias de la mujer, generando una cultura inconsciente de que el periodo de posparto o porpurio es como estar de vacaciones, y las madres, padres y familias con bebés en periodos de establecer la lactancia saben de primera mano
que es de los momentos más agotadores de la vida. La palabra correcta sería licencia para ejercer el derecho humano al amamantamiento. Sobre el punto de la licencia para ejercer el amamantamiento por 2 años, la propuesta aprobada el 15 de abril por la Asamblea Nacional expresa, artículo 3, se incluye un nuevo artículo en el título 4 con la siguiente redacción. Periodo de las licencias para la lactancia materna, artículo 23. El periodo de descanso para la lactancia materna prevista en la legislación del trabajo será de 24 meses contado desde la fecha de parto. El aporte de la red en el artículo 23 es el siguiente. El periodo de licencia para la lactancia materna prevista en la legislación del trabajo será de 24 meses contando desde la fecha del parto, sin menoscabo del permiso postnatal. El periodo de tiempo previsto para el amamantamiento podrá ser aumentado conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Ministerio con competencia en materia de salud. En el artículo 24, la Asamblea Nacional en su reforma propone, se incluye un nuevo artículo en el título 4 con la siguiente redacción. Condiciones para disfrutar las licencias para la lactancia materna. La mujer trabajadora, finalizado el periodo de licencia postnatal, notificará al patrono o patrona la oportunidad en que disfrutará los descansos diarios para la lactancia. El patrono o patrona solo podrá imponer modificaciones a lo planteado por la trabajadora cuando a su juicio ello afecte el normal desenvolvimiento de la unidad productiva y lo acredite fehacientemente. En caso de desacuerdo entre las partes, el inspector o inspectora del trabajo decidirá si existe o no desmejora a los fines de garantizar la inamovilidad laboral de la mujer trabajadora para disfrutar de los descansos para amamantar a su hijo o hija. La madre trabajadora deberá presentar mensualmente ante el patrono o patrona un certificado de consulta de control de salud del hijo o hija, expedido por un centro de salud en el cual se deje constancia de la asistencia oportuna a la consulta, del amamantamiento y, de ser el caso, de la condición de salud de la madre, su hijo o hija. La propuesta de la red es la siguiente. Artículo 24. A los fines de garantizar la lactancia materna óptima durante los primeros 24 meses de vida del niño o niña, se extenderá por este tiempo el periodo de licencia postnatal de la mujer trabajadora contenido en la ley que regula la materia. Este permiso es un derecho irrenunciable y bajo ningún concepto podrá ser relajado por convenios particulares ni condicionado para su disfrute. Una observación importante, al saber que es bastante audaz proponer que el postnatal sea de 24 meses, suponiendo en un supuesto negado que se rechace por parte de la Asamblea Nacional esa petición. Exigimos que el permiso postnatal se extienda hasta los 6 meses del niño y la niña para garantizar el amamantamiento exclusivo y que las licencias de amamantamiento sean otorgadas hasta cumplir los 24 meses sin condiciones, así como permisos para participar en círculos de amamantamiento, en asesorías, sin condiciones, es decir, sin otorgar al patrón la potestad de decir o imponer que el amamantamiento atenta contra el desempeño de la unidad productiva y sin exigir comprobantes ni certificados emitidos por centro de salud alguno, que como ya se ha mencionado, lo que ha traído como consecuencia ha sido un sometimiento de la madre trabajadora, hijo e hija a actos de violencia. En estos 2 artículos, sus aportes y profundización son los que, entre otros, llenarán los vacíos o libres interpretaciones de la ley, que han generado en el contexto de las madres trabajadoras actuales experiencias de persecución y asedio hasta obligar la renuncia de la madre a su puesto de trabajo. Como lo mencioné en la introducción de la presente ponencia, en uno de los objetivos de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021, se lee: anclar la lactancia materna como una responsabilidad vital de salud pública. Es poner del lado de los Estados-nación la responsabilidad de la garantía de una lactancia exitosa a lo largo de los primeros 1000 días de vida de niñas y niños. Un paso firme es ir hacia la profundización de nuestra ley con coherencia en su naturaleza. No puede ser un instrumento más para dificultar el amamantamiento, poniendo en el centro al patronazgo. En el centro de esta ley está
y debe seguir estando la diada madre-bebé con la contención de padres, pareja, familia, comunidad y el Estado. La lactancia después de los 6 meses de vida del bebé es desestimada, bien sea por conveniencias de relación patrón-empleada, como en el caso, podríamos decir entre comillas, de inocente ignorancia sobre sus beneficios de por vida. Según datos del UNICEF, la leche materna aporta un importante número de nutrientes por cuanto en el segundo año de vida, 448 mililitros de leche materna contienen 29% del requerimiento de energía, 43% de su requerimiento de proteínas, 36% de su requerimiento de calcio, 75% del requerimiento de vitamina A, 76% de requerimiento de ácido fólico, 94% de su requerimiento de vitamina B12, 60% de su requerimiento de vitamina C. Estos desmienten la postura de que la leche materna no alimenta lo suficiente a los niños y niñas mayores de 2 años de edad, postura defendida por profesionales de la salud sin estudios actualizados en el área, instituciones y demás actores en la sociedad sin base científica, generando obstáculos que terminan siendo perniciosos y perjudiciales para la promoción de la lactancia. De esta manera llego al punto 3 que deseamos visibilizar en esta ponencia, que es lo que se refiere a las sanciones por incumplimiento de la ley. La propuesta de la red es que en el artículo 27, sin prejuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias, las autoridades competentes podrán imponer las siguientes sanciones a los centros de salud públicos y privados, patronas, patrones y demás personas. Y aquí abajo se tipifica una cantidad de multas con unidades tributarias específicas por cada nivel de violación de la ley, unos más, otros menos, dependiendo de la gravedad de la violación, que les voy a compartir el link del documento para que lo lean con detenimiento. Pero lo interesante de esto es que nuestra propuesta establece sanciones, porque una ley sin sanciones, sin regulación, es letra muerta. Eso lo sabemos completamente. En el artículo 28 se trata el tema de la reincidencia con las sanciones. En el caso de que una infractora o infractor al que se refiere el artículo anterior reincida en el hecho que se le imputa, la pena prevista para la infracción se aumentará a la mitad. En el artículo 29, las funcionarias o los funcionarios que ejerzan cargos de dirección y el personal de salud que tenga como responsabilidad el cumplimiento de la norma que esta ley establece y que por acciones u omisión y actuación al margen de la voluntad del Estado violen las disposiciones destinadas a proteger, promover y apoyar la lactancia materna, les será abierto el procedimiento administrativo que corresponda para la remoción o destitución. En el artículo 30, al imponer la multa, el funcionario o la funcionaria que la aplique establecerá el término medio entre el límite máximo y el mínimo, pero la aumentará hasta el superior o la reducirá hasta el inferior según el mérito de las circunstancias agravantes o atenuantes que ocurran en el caso concreto. En los agravantes, en el artículo 31 son circunstancias agravantes, la reincidencia, la negativa de la infractora o infractor de cumplir su obligación, la condición del funcionario o empleado público, la gravedad de las consecuencias que se generan con su conducta, el número de afectados por la infracción cometida, cuando se generen beneficios económicos producto de la infracción, cuando la persona abuse de su posición de poder o cargo por sí misma o intente a otra acometer alguna infracción de la tipificada en la ley. Con respecto a los atenuantes, en el artículo 32, son circunstancias atenuantes no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, la conducta que el autor asuma para esclarecimiento de los hechos y cualquier otra circunstancia que amenore la gravedad del hecho.
Procedimientos para la aplicación de las sanciones en el artículo 33. El procedimiento para la aplicación de las sanciones estará sujeto a las normas siguientes y se describe una cantidad de pasos en los que se va a aplicar o se va a dar efecto a las sanciones. En el artículo 34, la denuncia por el incumplimiento de lo establecido en esta ley podrá ser formulada en forma oral o escrita, con o sin la asistencia de un abogado o abogada, en donde se expresará con toda claridad la información sobre los hechos atribuidos a la presunto o presunto infractor, así como cualquier otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias. Se consideran órganos receptores de la denuncia a partir de los entes establecidos en esta ley, las defensorías y consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, las cuales remitirán a las instituciones pertinentes. Incorporar también un artículo que establezca un lapso con ruta crítica para los ministerios con competencia en salud, trabajo, mujer, familia, niños y adolescentes en el reglamento a la presente ley. Es importante para nosotros las normas y disposiciones establecidas en esta ley y las que deriven de su aplicación, porque son de orden público y se aplicarán con preferencia a otras leyes. Incorporar una disposición transitoria que establezca un lapso de tiempo prudencial, 2 años, para capacitar al personal de salud del contenido de la ley y sobre la aplicación de las sanciones. En la Red Venezolana para la Protección a la Lactancia Materna, concluimos que como ciudadanas y ciudadanos llamados a cumplir con convicción y patriotismo en la correspondencia entre sociedad y Estado, de seguir construyendo una sociedad democrática, participativa, autogestionaria y protagónica, que vela por la progresividad de los derechos, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, participando solidariamente y así contribuir en la promoción y protección de un derecho humano de la madre, hija e hijo, como lo es el amamantar. Citamos así, nuevamente, una frase contundente del ensayo publicado en el Libro del Poder Legislativo, Pasado, Presente y Futuro, editado por la Comisión Legislativa Nacional. Caracas, año 2000. Los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional del año 2000 tienen la difícil y honorable tarea de rescatar su posición en nuestra sociedad, nuestra república y nuestra historia. Mandar obedeciendo es conocer al pueblo como sujetos de transformación social e interés superior de nuestro marco jurídico, herramientas dinámicas para la construcción de la democracia revolucionaria pensada por nuestro comandante Hugo Chávez, que en sus palabras nos dice: no es lo mismo hablar de revolución democrática que democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno conservador, el segundo es liberador. Muchas gracias. ¿Qué es una de protección a la lactancia materna?